Bienvenido, bienvenida a El Arte de Ser, un podcast de desarrollo personal, espiritualidad, arte y todas las herramientas que nos lleven a llevar mejor este camino llamado vida. Hoy voy a hablarte de un tema que nos concierne a todos y es un miedo bastante común, y es el miedo a exponerse. Ese miedo a ser juzgados, ese miedo a enseñar aquello que creamos o aquello en lo que creemos. Y es que este miedo es muy ancestral. Este miedo viene pues por el origen del ser humano, de ser un ser social, y tiene que ver mucho con el miedo al rechazo. El miedo al rechazo seguro que lo conoces, y es precisamente ese miedo a no ser integrado en sociedad o en comunidad y ser diferente de los demás, o que puedan ver en ti que hay algo malo, porque más profundamente que el miedo a exponerse está el miedo a ser visto, que es lo que comúnmente oímos, el miedo a brillar. Es que realmente no nos da miedo nuestra sombra, lo que realmente nos da miedo es nuestro propio brillo. ¿Y qué pasa si yo me expongo y resulta que me doy cuenta que hay algo malo en mí? Porque si realmente estás segura o seguro de que no hay nada malo en ti, realmente este miedo no tendría sentido. Y esto es precisamente porque cuando te expones, ya no puedes esconderte de ti. Y es que hay un momento en la vida en el que entiendes que el mayor riesgo no es fracasar. El mayor riesgo no es que te rechacen. Es ser vista o ser visto en tu deseo. Es ser vista o ser visto en tu ambición. Es ser visto o ser vista en tu talento. Y es ser visto en tu diferencia, que es lo que tanto miedo nos puede dar. El ser diferente, el que no se me acepte porque tengo unas ideas que pueden ser juzgadas por los demás, porque se salen de la norma, porque ya no es lo normal. Eso que digo en una de mis canciones, ¿no? La normalidad sobrevalorada, la canción de Divergente. Y es que precisamente habla de eso, ¿no? De los que alguna vez nos hemos sentido diferentes, que eso todavía da más miedo, porque tú sabes que hay algo en ti diferente. Pero por eso precisamente no tiene que ser algo malo, es tu originalidad. Pero la originalidad, el ser diferente, el ser rechazado, el que me juzguen, da mucho miedo. Pero es solo un miedo imaginario. Realmente cuando te expones, cuando expones a tu mente a ese riesgo y ves el feedback real, te das cuenta de que no era para tanto, de que todo estaba en tu cabeza. Lo más habitual es que la persona con la que te comparas, la persona que ya lo ha hecho antes que tú, que lo hace mejor que tú, que ya tiene un recorrido en eso que tú quisieras hacer o en aquello en lo que tú te quieres exponer, esa persona, lo más habitual es que no te critique, es que te ayude, es que comprenda tu proceso, porque precisamente esa persona ya pasó por ahí. Por lo tanto, ese miedo ya es algo que se desmonta con esta afirmación, porque si realmente esa persona con la que me comparo no me va a criticar y me va a ayudar, ¿qué miedo tengo? ¿Que me critique a alguien que no lo ha hecho? Porque precisamente esa crítica no viene de alguien que va por delante de ti. Esa crítica a la que tanto miedo le tienes viene de alguien que no se ha atrevido a hacer lo que tú haces y tiene la santa moral de criticarte a ti que lo haces, cuando precisamente lo que necesitas es tener un feedback real. Porque mientras no te expones, lo que va a pasar solo está en tu cabeza. Sin embargo, cuando te expones, lo que pasa es algo real. Y lo peor que puede pasar no es que te critiquen. Lo peor que puede pasar es que no pase nada, que no remuevas opiniones, que significará que no estás haciendo nada y estarás en el mismo punto del que saliste. Y es que tu arte, tu mensaje o aquello con lo que quieres ayudar a los demás, lo que sea, se quede guardado en un cajón, cuando tienes el potencial de hacer cosas grandísimas y no las estás haciendo porque tienen miedo a esa crítica que viene de alguien que no tiene ni pincha ni corta ni por qué darte esa opinión. Normalmente observa cuando la gente te da su opinión. Realmente esa persona que no lo ha hecho, que no se atreve, lo que te está criticando tampoco es a ti. Precisamente está justificando los motivos por los que esa persona no lo ha hecho. Por lo tanto, ahí el miedo debería de desaparecer, porque primero, si me expongo
y me ve a alguien al que admiro o que lo hace mejor que yo, me va a ayudar. Y el que no lo ha hecho antes que yo, la crítica que me va a dar es solamente un reflejo de sí mismo. ¿Qué miedo vas a tener de exponerte, de ser tú, de mostrarle al mundo tu originalidad? Estamos aburridos de ver lo mismo. Y cuando vemos a alguien diferente, claro, o bien nos llama muchísimo la atención o también puede despertar envidias, cosa que también nos da miedo, ¿no? Me da miedo exponerme o hacer las cosas bien porque resulta que alguien que le pueda dar envidia, pues ya no me va a querer. Ese es otro miedo escondido detrás del miedo a exponerse. Y es precisamente que pueda incomodar a los demás cuando tú haces las cosas brillando. Y es que está justificado en el sentido de que suele pasar. Pero, ¿qué necesidad tienes tú de que te apruebe alguien que te admira de esa forma, llamémosle negativa? No me gusta hablar de negativo y positivo. Porque al final la envidia es simplemente admiración mal llevada. Es una admiración que necesita una justificación de por qué tú lo haces y esa persona no. Esto pasa mucho con los artistas. Los artistas, pues bueno, creamos cosas y nos da miedo que lo que amamos tanto y lo que hemos hecho con tanto esfuerzo y cariño no les guste a los demás. Y es que eso puede pasar. Como decía en el vídeo de Instagram, ¿no? Y puede ser una grosería, pero las opiniones son como los culos, cada uno tiene el suyo. Y precisamente esas opiniones, pues hay que saber recibirlas, ¿no? O como también decía en el vídeo, si uno te ve con cara, te dice que tienes cara de burro, pues no le hagas caso. Si te lo dicen 5, pues mírate al espejo. Pero hay que saber recoger esa información y no aceptarlo como una verdad absoluta, sino primero de quién viene esa información y segundo, oye, pues quizá me está dando una información muy valiosa para que en mi siguiente paso pueda pivotar y corregir mi trayectoria y dirigirme un poquito hacia allí. Por lo tanto, esto es motivo de aprendizaje. Entonces ya estás sacando algo positivo de exponerte. Un profesor mío me decía una frase que llevo tatuada en el corazón, que es el que más se expone, más gana. Y tiene razón, porque realmente lo único que pasa cuando nos exponemos es que ganamos información, ganamos en dirección, ganamos en consejos. Por eso esa frase me encantó, porque es el que más se expone, más gana. Y cuando tengo algún miedo o, ay, publico esto o, ay, digo lo otro, digo, el que más se expone, más gana. Si no hemos venido aquí para gustarle a todo el mundo. De hecho, eso es imposible, porque si te expones, vas a ver que te van a decir cosas que son reflejos de sí mismos, en el que pues uno te dirá, yo qué sé, no sé, la verdad que yo en ese sentido siempre me pongo con toda la naturalidad y la verdad que la reacción de la gente suele ser muy buena. No te puedo dar ejemplos así muy míos, pero bueno, sé lo que hay, ¿no? Y sé lo que me expongo también. Pero cuando viene toda ese feedback, eso, hay que saber recoger bien la información, que me voy por los derroteros. Hay que saber recoger la información, primero, de dónde viene. Segundo, mirarte con cariño a ti mismo, a ti misma y decir, bueno, a ver, resulta pues que esto gusta más, que esto no gusta, que esto tal. Pues voy a intentar experimentarme por ahí sin dejarme influenciar, pero sí experimentándome, porque a lo mejor en mi personaje, en mi máscara, desde donde estoy viviendo, no soy capaz de ver quizá un camino que no me había planteado antes. Eso es muy interesante, porque claro, tú estás dando desde la conciencia o desde la imagen que tienes de ti misma o de ti mismo, pero quizá alguien puede ver más allá y te puede dar un consejo muy positivo en el sentido en el que ha visto alguna luz que incluso tú no eras capaz de ver. Eso sí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que mucha gente me ha dicho, ay Elena, ¿y si lo hicieras no sé cómo? Y yo como soy tan cabezota, porque yo la verdad que claro, como que he trabajado mucho en mí y soy dura de roer en ese aspecto. Pero cuando me dicen las cosas, intento no defender mi personaje y escuchar con atención, con conciencia y decir, a ver, vale, pues mira, no lo había pensado de esta manera. Pues resulta que si yo no le enseño pues esta
esto que yo hago, o esta canción, o este podcast, quizá la persona no hubiera podido decirme, pues oye Elena, mira, no sé, me lo voy a inventar, no es real, pues hablan muy rápido, yo qué sé. Pues digo, mira, pues si lo tomo como una crítica y reacciono desde el ego, diré, pues no que me ha dicho que hablo muy rápido, o es que no, que tengo, mira, la voz muy aguda, ahora hablo más grave, antes hablaba todavía más agudo, pero a través de trabajar el canto de pecho bajó mi tono de voz. Imagínate que me dicen eso y digo, madre mía, y me defiendo, ¿qué hago? Me quedo donde estaba. Es más, me voy a esconder porque me ha dolido lo que me han dicho y ahora resulta que no lo quiero exponer porque vuelvo a tener miedo a que me critiquen o a que me corrijan. No, la información se tiene que recoger. Vale, me han dicho pues que hablo muy rápido y tengo la voz muy aguda. Ya te digo, no es un caso real, pero podría ser porque yo me observo y sé cómo hablo también. ¿Qué hago yo entonces con esa información? Pues bueno, pues podría intentar hablar un poquito más despacio en el podcast o debería de trabajar mi tono de voz y hablar más desde el pecho, con una voz más grave o intentar que sea un poquito más agradable. Y así no significa que tengas que cambiar tu personalidad, que eso es lo que también le da mucho miedo a la gente, ¿no? O a las personas, que digan, es que me quieren cambiar, o es que me quieren controlar, o es que me quieren decir cómo tengo que hacer las cosas. No, te están dando una información, tú la destilas como tú quieras. Si yo la tomo así, lo único que tengo que hacer con esa información es dar las gracias. Es decir, gracias que me has hecho ver algo que quizá yo por mí misma o yo sola no sería capaz de ver. Así que esto es simplemente haciendo un resumen para que aprendamos a recibir la información de una manera productiva y que vayas eliminando todos esos miedos a exponerte. ¿Cómo se quitan esos miedos? Pues básicamente como todos, exponiéndote al miedo. No tienes que coger y abrirte en canal un día y contar todas tus penas o tus cosas o las cosas que te da miedo contar. Todo esto de enfrentarse al miedo va pasito a pasito. Es decir, lo que voy a hacer es dar un pasito pequeño. A lo mejor me da miedo exponer una foto, yo qué sé, tengo un juicio sobre mi imagen o lo que sea. Pues pon una foto, haz una pequeña acción, una acción mínima de aquello que te da miedo. No de grandes pasos, porque como des un paso muy grande y te vengan toda esa información de golpe, te puedes saturar y te puedes bloquear. Un pequeño paso, para que tu inconsciente entienda que no pasa nada. El miedo real que hay detrás de todo es el miedo a morirte. Porque si me rechazan socialmente, si me rechazan en comunidad, esto en la naturaleza podría significar la muerte de la persona, del individuo, del animal, en el sentido de que ya no voy a estar en comunidad, no voy a poder comer, no voy a poder cazar, no voy a poder... Es un miedo muy ancestral, es un miedo que realmente no entra dentro de la lógica real. Entonces, ¿cómo se supera esto? Haciendo microacciones pequeñitas de aquello que te da miedo. En todos los miedos, pero en este en concreto, exponerte de esa manera. Pues quizá contar un poquito mi ideología, ¿no? Eso también le pasa a mucha gente en el camino espiritual. Todos llevan un camino espiritual, pero nadie lo expone. Es como algo muy secreto, muy íntimo. ¿Por qué? Porque tiene miedo a que el otro no lo entienda, porque tiene miedo al juicio de la otra persona, cuando en realidad quizá lo que puedes hacer es reafirmar a la otra persona, que la otra persona se identifique contigo y diga, anda, pues yo también pensaba así, y se sienta acompañada y no se sienta sola. O sea, que siempre es positivo el tema de exponerte. También pasa con, por ejemplo, pues, los emprendedores, ¿no? Todos los emprendedores de alguna manera tienen que exponerse, tienen que vender. Y esto es necesario para que la gente te conozca. Porque muchas de las veces, es decir, quizá tienes el mismo producto o el mismo servicio que otra persona, pero la persona que a ti te compra es porque conecta contigo. ¿Y cómo va a conectar contigo si no te conoce? Esto también pasa, bueno, en todos los ámbitos. En el arte también puede ser que conecten con la persona. Ya no conectamos solo con una canción, ya necesitamos conectar con quién hay detrás de esa canción.
¿Quién es esa persona? ¿Desde dónde me lo está contando? ¿Qué ha hecho en su vida? ¿Qué no ha hecho? Todas esas cosas son importantes para el que te recibe, ¿no? Ya sea un servicio, un producto o arte. Luego también hay un miedo inconsciente que es el no ser suficiente. Es decir, ¿y si no soy suficiente con lo que estoy haciendo? Ese miedo no tiene que ver tanto con que te rechacen, sino con que te validen. Porque si te validan, ya no puedes seguir fingiendo que no eres tan grande como eres. Cuidado con esto. Si no te validan, ya no puedes seguir fingiendo que no eres tan grande como eres. Tú puedes tener mentalmente una película montada en tu cabeza que diga, es que yo soy grande, pero es que la gente no lo va a entender o es que la gente no lo va a recibir. Vale, mientras está en tu cabeza, tienes el personaje. Ahora tú ponlo ahí y que pase eso. Que entonces te está confirmando un miedo interno. Todos estos miedos pueden venir también por cosas que te hayan pasado en el colegio, en la familia, en el grupo. Si a lo mejor eres una persona muy intensa, muy sensible, muy inteligente, diferente, ambiciosa, y resulta que te aprendiste para sobrevivir a bajarle el volumen a todo. Y este mecanismo fue útil, te protegió en un momento dado, pero ahora puede ser que te esté asfixiando. Y algo positivo también de exponerse es reafirmarte a ti misma. A ti misma. Prefiero ser real que aceptada. Cuando yo me expongo, lo que estoy diciendo es esto soy yo. Y ya está. Y tu mente te está diciendo, wow, te estás valorando, te estás poniendo por encima de las opiniones, te estás superando en tus miedos. Así que exponerte, como te decía, solo te va a traer consecuencias positivas si sabes gestionarlo de esta manera. Y quiero que te preguntes alguna de estas preguntas. ¿Qué parte de ti llevas años escondiendo? ¿Qué deseo tengo miedo de reconocer en público? Cuidado con esta. ¿Qué haría si nadie pudiera juzgarme? ¿A quién estoy intentando no incomodar? ¿Y qué estoy perdiendo por intentar encajar? Pregúntate qué va a ser de ti dentro de 5 años si sigues sin exponerte por miedo. Otra cosa es que no tengas la necesidad, que seas una persona a la que no le gusta exponerse porque no lo necesita y bueno, eso es diferente. Estamos hablando de no exponerse por miedo, sabiendo que lo tienes que hacer. ¿Quién eres tú dentro de 5 años si sigues igual sin exponerte? ¿Qué va a ser de tu arte? ¿Qué va a ser de tu mensaje? ¿Qué va a ser de ti? Y ahora piensa, cuéntame mentalmente si quieres, ¿quién vas a ser tú dentro de 5 años si expones tu mensaje? Si expones tu arte. Si te expones a vender eso que tú sabes que puedes vender, que puede ayudar a los demás. Y mira la diferencia y siente tu cuerpo y mira cómo cambia tu postura, incluso puede que te salga una sonrisa. Y es que exponerte no es desnudarte ante los demás, es dejar de esconderte de ti. Y eso es el verdadero arte de ser. Para terminar te voy a enseñar un ejercicio para que puedas sostener las emociones que puedan surgir a la hora de exponerte. Bueno, sirve para todo, ¿no? Puede ser las emociones que surgen en cualquier momento, de cualquier tipo, por cualquier cosa. Pero en este caso, por ejemplo, si lo que necesitas es exponerte, cuando sientas ese miedo, eso que te está frenando, debes de ser muy observadora sobre qué está pasando en tu cabeza. ¿Qué pensamientos se están apoderando de ti, de tu acción, y que te empiezan a frenar? Y luego observa también tu cuerpo. ¿Dónde lo sientes? ¿Lo sientes en la barriga? ¿Lo sientes en el pecho? ¿Te da ansiedad? Siéntelo sin juicio, obsérvalo como si no fuera tuyo. Y aquí yo trabajo mucho, me gusta mucho el trabajo de la entrega, de dejar ir, del curso de milagros, en el que lo voy a entregar a una mente superior, lo voy a entregar a Dios, al universo, lo voy a entregar a esa parte de mí que no está limitada por mi personaje. La voy a entregar. Da igual
a la madre tierra, lo que tú te identifiques, eso da lo mismo. Lo importante es que tú lo entregues a una conciencia superior a la tuya, a tu supraconsciencia, si quieres llamarlo así. Entonces empieza a sentir esas emociones y permítelas. Deja que salgan, no las quieras bloquear, porque si no lo que vas a hacer es reprimirlas y que salgan más tarde. Siéntelas. Y en el momento que lo sientes, todas esas emociones negativas que empiezan a surgir, las entregas. Y dices, Dios, universo, madre tierra, mente supraconsciente, lo que sea. Te entrego todo esto que siento para que tú te hagas cargo de ello. Y así tú puedas seguir haciendo lo que tienes que hacer sin que eso te frene. Y verás que cuando esas emociones empiezan a desaparecer, resulta que algo que parece hasta mágico te hace actuar de una forma que ni siquiera tú hubieras pensado. Porque te va a hacer actuar de una forma consciente, sin miedo, sin bloqueos, dejando el resultado sin expectativas, o sea, sin apego al resultado, simplemente porque sabes o porque quieres hacer eso que tienes que hacer o eso que quieres hacer. Y eso te lleva a una parte en la que no se te hubiera ocurrido nunca o no hubiera llegado nunca si no entregas todo ese miedo. Bueno, esto es un ejercicio sencillo que te puede servir para todo y que ya te digo que funciona. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya servido, que te hayas reconocido un poquito en ese miedo a exponerte, que te haya ayudado a soltarlo, que te haya ayudado a entender que ese miedo solamente está en tu imaginación, que las críticas siempre van a ser un paso adelante, que exponerte solo te va a reafirmar sobre quién eres tú, porque te estás respetando en tu naturalidad, en tu diferencia, en tu originalidad. Y hasta aquí el podcast de hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.